Bueno, buenas tardes a todos. En esta charla vamos a estar hablando un poco de cómo ordenar legalmente al club. Una correcta constitución legal es fundamental para el acceso a múltiples beneficios. Y acá vamos a estar hablando un poco de cómo tramitar la personería jurídica y cómo poner los papeles al día. Así que el estudio jurídico MVP Partners nos va a estar dando una mano y nos va a estar dando unos tips y unas herramientas para poder solucionar estos temas que a veces son muy engorrosos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Martín Montes de Oca, a Manfred Hankuchen y a Martina Caunedo. Martina es socia de MVP, responsable del área de impuestos, derecho aduanero y comercio exterior e innovación. Por su parte, Manfred también es socio y responsable de las áreas de derecho administrativo y regulatorio, litigios y arbitrajes. Martín es asociado del estudio, con experiencia en constitución en clubes de barrio, fundador del Club Social y Deportivo Banulén, que es un club de barrio de la Villa 2124 de Barracas. Así que le damos la bienvenida a ellos, les agradecemos por estar con nosotros y le damos la palabra para que nos empiecen a contar un poco de este tema que vamos a hablar ahora. Bueno, gracias, Guille. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Empiezo por compartir pantalla. Primero lo primero. Estamos. A ver. ¿Ves? ¿Yo querés que comparta yo? Un minuto. Dale. ¿Me ven? Perfecto. Bueno, ahora sí, pasamos, Mar, a la primera. Ahí estamos. Bueno, primero nos vamos a presentar. Nosotros somos MVP Partners, somos un estudio jurídico que viene trabajando con la Fundación River en el asesoramiento a distintos clubes de barrio a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y un poco en el marco de ese asesoramiento fuimos detectando algunas cuestiones que creemos que son de vital importancia para el desarrollo de los clubes. Un poco la idea de esta charla es, sin ser demasiado aburridos con cuestiones legales y técnicas, poder tender a una asistencia legal que genere de alguna manera un potenciamiento de esos proyectos que muchas veces llevan mucho trabajo y no abarcan tanto algunas cuestiones legales y reglamentarias que pueden facilitar mucho la tarea de los clubes. Dicho esto, vamos primero a conversar de qué es una asociación civil, ¿no? En primer lugar, no existe una definición expresa en la normativa aplicable, pero sí podemos deducir la definición de la asociación civil partiendo de las obligaciones que se establecen en relación con el objeto de la asociación por el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que la asociación sería, digamos, una reunión de personas en torno a un fin de interés general o de bien común, y que no puede tener fines de lucro, ¿sí? Ahora bien, estos dos destacados que hacemos, que sean no contrario al interés general y que no pueda perseguir principalmente el lucro, reflejan una discusión que se venía dando al respecto, primero en cuanto a esta definición negativa, cuando dice no contrario al interés general, hubo muchas discusiones en cuanto a grupos de personas que se asociaron con la voluntad de constituir una asociación civil, pero los registros públicos entendían que no estaban persiguiendo un interés general y no las autorizaban para funcionar. Después de muchas discusiones, algunas judicializadas y un fallo de la Corte del año 2006, se ve reflejada en la legislación esta línea según la cual
no debe ser contrario al interés general, y en el mismo artículo se define cómo debe interpretarse el interés general. Por su parte, respecto de no perseguir principalmente el lucro, también deja un poco un gris que sí facilitaría, digamos, el desarrollo de ciertas actividades que pueden ser lucrativas, siempre y cuando tiendan a potenciar ese fin de bien común y de interés general. Entonces empieza a separarse un poco la figura de asociación civil con la de fundación, en línea con la discusión que muchos estarán al tanto, que se viene dando en cuanto a asociaciones deportivas, de si sociedades anónimas deportivas o asociaciones civiles. Si pasamos, Mar, al próximo. Después hay algunas discusiones doctrinarias o algunos enfoques que creo que no vienen al caso, pero sí se entiende a la asociación civil como una expresión de un derecho constitucional que está contenido en el artículo 14 y demás tratados que tienen jerarquía constitucional. Ahora bien, ¿cómo empieza una asociación civil? Bueno, la asociación civil, y tratando de vuelta, como les comentábamos, de simplificar y no ponernos demasiado técnicos, al final no es otra cosa que una reunión de personas con la voluntad de crear esta asociación con fines de bien común. Ahora, la normativa aplicable establece ciertas reglas para cómo se debe crear y qué debe prever ese grupo de personas, ¿no? Cuando hablamos de esta primera reunión, hablamos de acto constitutivo y la legislación aplicable establece ciertos requisitos. Primero, ciertas cuestiones que debe contener ese acto constitutivo, la identificación, el nombre de la asociación, el objeto, bueno, y demás datos, y que debe ser otorgado por escritura pública. Por su parte, a diferencia de otros tipos de personas jurídicas, debe obtener la autorización, gracias Mar, para funcionar. Y esto es un punto importante que luego seguro se verá también con lo que dirá Manfred respecto a la responsabilidad. Hasta no tener la autorización estatal para funcionar, la asociación civil se va a juzgar en los términos de una simple asociación. Y esto quiere decir que quienes participen de la administración responderán solidaria e ilimitadamente por cualquier hecho que se le pueda reclamar a la asociación. Entonces es muy importante este punto, contar con la inscripción en el registro público, que es la autorización estatal. Ahora sí, pasando, los requisitos que decíamos recién, prácticamente todos esos requisitos se encuentran contenidos en el estatuto, ¿sí? O sea, el acto constitutivo va a tener que incluir el estatuto. Hay una discusión doctrinaria al respecto también, que puede haber acto constitutivo simplemente expresando la voluntad y el estatuto redactarse con posterioridad. Lo cierto es que no viene al caso, es una discusión muy fina, y vamos a centrarnos ahora sí en lo que es el estatuto, que un poco por la falta de legislación específica y de legislación, digamos, en lo finito de la asociación civil, el estatuto se vuelve algo súper importante y de vital importancia para el desarrollo de la asociación. En el estatuto, obviamente, va a constar el objeto, ¿sí? Y el objeto lo destacamos como uno de los componentes porque va a ser a partir del objeto que vamos a juzgar todos los elementos y el desarrollo de la asociación. O sea, el obrar de la comisión directiva, qué puede y qué no puede hacer un asociado, qué es lo que tiene que cuidar la comisión fiscalizadora, etc. Sobre este punto queremos remarcar, y también por el trabajo que venimos realizando con clubes, que es muy importante conocer el estatuto, adueñarse del propio estatuto de la asociación, porque también es susceptible de ser modificado el estatuto, obviamente con los requisitos que veremos en adelante de la asamblea y los requisitos legales que correspondan, pero es importante conocer el estatuto y adaptarlo a las necesidades propias de la asociación. Dicho esto, pasamos a hablar de los órganos sociales. La asociación civil consta o está conformada por tres órganos. El órgano de administración, que es la comisión directiva, el órgano de fiscalización, que es la comisión revisora de cuentas o el revisor de cuentas, ya veremos, y el órgano de gobierno, que es la asamblea. Esto es importante también. El gobierno del club va a ser de los socios, ¿sí? Los tres órganos son como tres brazos ejecutores de vuelta del objeto social, de la voluntad del club, y de alguna manera se establecen como un sistema de pesos y contrapesos entre estos órganos. El órgano de administración, la comisión directiva, debe dirigir y ejecutar todos los actos necesarios para cumplir con ese objeto.
mientras que el órgano de gobierno, que es la asamblea, debe expresar la voluntad de avance, debe expresar la voluntad de cuáles son los objetos, cuáles son las cuestiones que quiere que cumpla el club, y el órgano de fiscalización de alguna manera funciona como un árbitro entre la comisión directiva y los socios, ¿sí? Pasamos al próximo slide. Vamos a hablar de la comisión directiva. Como decíamos antes, la comisión directiva se encarga de la ejecución de los actos necesarios para el desarrollo del club y tiene ciertos deberes y atribuciones que, como podemos ver, no vamos a entrar en detalle, pero tienen que ver con esta tarea. Marci, pasamos al próximo, con esta tarea de ejecución de las tareas necesarias. Respecto de los integrantes, la normativa aplicable establece la obligación de contar con un presidente, un secretario y un tesorero. Y dice, el resto de los integrantes de la comisión directiva serán vocales. Lo cierto es que los clubes deportivos, en su gran mayoría, cuentan con la figura del vicepresidente también, y cuentan además con figuras suplentes para cada uno de estos cargos, que son el prosecretario, el protesorero y los vocales suplentes. Respecto a los requisitos básicos generales para formar parte de la comisión directiva, se establece que tienen que ser asociados, en general además se establecen ciertos tipos de asociados o requisitos de antigüedad en el cargo y obviamente la mayoría de edad por la responsabilidad que pudiera implicar el ejercicio de sus actos. Respecto del funcionamiento, bueno, es importante entender el requisito del quórum. La comisión directiva siempre deberá sesionar al menos con la mitad más una de sus integrantes y por misma mayoría se van a adoptar las resoluciones de la comisión, salvo algunos casos especiales que los va a prever el estatuto, en los cuales se va a necesitar una mayoría agravada. Siempre hay una periodicidad obligatoria para la reunión, también prevista en el estatuto, que por lo general los usos y costumbres dicen que se debe reunir con periodicidad mensual. Hay un tema en especial que queremos destacar también viendo el trabajo que venimos realizando con clubes, que sobre estos aspectos suele haber algún problema con confundir la representación legal del club y la validez de ciertos actos que se pueden celebrar. La representación legal del club corresponde al presidente, es decir, no a la comisión directiva entera, sino al presidente, salvo que el estatuto prevea algo contrario, lo cual no es común y yo nunca lo he visto por lo menos, por lo general es el presidente el representante legal. ¿Qué pasa? El estatuto al mismo tiempo prevé la necesidad de una firma conjunta del presidente junto con, por lo general, el secretario, para otorgar validez a ciertos actos. Entonces, y haciendo hincapié también en la existencia de la figura del vicepresidente, que suele existir en los clubes deportivos, hay que tener mucho cuidado cuando se celebran ciertos actos, contratos con terceros, de asegurarnos que, por ejemplo, si actúa el vicepresidente, quede constancia del impedimento o enfermedad o el motivo por el cual el presidente no está pudiendo ejercer la participación, o en su caso, y lo explicará Manfred en adelante, trabajar con el instituto de la ratificación, ¿sí? Si pasamos al próximo slide, vamos a ver un breve detalle de los integrantes de la comisión. A ver, Marco, yo estoy viendo muy chiquito los slides, perdón, ahí estamos, acá lo tenemos. Tenemos al presidente, que como les comentaba, ejerce la representación legal y otorga la validez a los actos. El vicepresidente, como les comentaba, es importante que quede constancia de por qué está ejerciendo la representación legal, y el secretario, que suscribirá ciertos documentos junto con el presidente. Todo esto consta siempre en el estatuto de la asociación. Por su parte, también tenemos al tesorero y a los vocales, con distintas funciones también específicas. Por lo general, los vocales se les asignan funciones dentro de comisiones creadas por la comisión directiva, y según sean titulares o suplentes, podrán asistir con voto o no a las reuniones de la comisión directiva. El próximo órgano que vamos a ver es el órgano de fiscalización, que puede ser la comisión revisora de cuentas,
en caso de integrarse en forma colegiada, o sea, por varios integrantes, o el revisor de cuentas simplemente. La normativa aplicable establece la obligación de contar con una comisión revisora de cuentas para el caso en que el club cuente con más de 100 asociados. Respecto a los deberes y atribuciones, como decíamos antes, lo que va a hacer el órgano de fiscalización, el revisor de cuentas o la comisión, es controlar permanentemente el cumplimiento de la normativa aplicable, tanto la que surja del estatuto como de las leyes o reglamentos que le apliquen, y velar por el cumplimiento de disposiciones, por lo general se interpreta en favor de los asociados, ¿sí? Esto quiere decir que la comisión directiva no se exceda en el ejercicio de sus funciones. Como requisitos generales, pasamos al próximo slide, como requisitos generales se destaca que los integrantes pueden no ser asociados. Tenemos las disposiciones respecto de la obligación de contar con un cuerpo colegiado, como decíamos recién, y bueno, después algunos requisitos específicos para un tipo de asociación civil, que son las asociaciones de profesionales, que en caso de no ser profesionales deben contar con asesoramiento externo. El próximo de los órganos sociales que vamos a ver es la asamblea de socios. Este sí es el órgano de gobierno de la asociación, es el que expresa la voluntad de la asociación, y funciona a través de las asambleas, ¿no? Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias, y vamos a decir, un poco para resumir, que va a depender de si las cuestiones que va a tratar esa asamblea son cuestiones de tratamiento periódico y habitual de la asociación y para su funcionamiento, o si por el contrario son temas específicos que deben tratarse por algún hecho en particular. En este caso hablamos de asambleas extraordinarias que pueden ser convocadas por los socios, por la comisión directiva, por supuesto, y incluso por el órgano de fiscalización, el revisor de cuentas, en caso de que la comisión directiva no lo hiciera. Respecto de la integración de la asamblea de socios, de la integración del órgano de gobierno que son los socios, se suelen distinguir distintas categorías según caracteres o aspectos que el club decida destacar de sus distintos socios. Por su parte, la distinción más importante, creemos, es según tengan o no tengan derechos políticos. Después tenemos distinciones particulares, como el caso de los socios honorarios o benefactores, que pueden formar parte del club por labores que hayan desempeñado o por ser figuras importantes para el club y se destacan de esta manera. Respecto a los derechos y obligaciones de los socios, las obligaciones, vamos a destacar la más importante, que es pagar la cuota social. De hecho, la normativa aplicable, el Código Civil Comercial, dice en forma expresa que va a ser un requisito para que puedan participar con voz y voto de las asambleas, y al mismo tiempo establece que no se puede denegar la participación del socio con derechos políticos, estando al día con el pago de sus cuotas sociales. Respecto de los derechos, como ya se dijo, va a depender de la categoría de socios. Por su parte, nos pareció importante destacar, suele ser un tema controvertido o hasta desconocido, el régimen de sanciones y las atribuciones que tiene la comisión directiva o la asamblea, llegado el caso, en este sentido. La clasificación general, y esto es partiendo de los usos de los estatutos, dividen en apercibimiento, multa, suspensión y exclusión. Este último instituto, el de la exclusión, es la sanción más severa. Pasamos al próximo slide, Mar. Está previsto en el artículo 180 del Código Civil y Comercial, y para poder proceder con este instituto o con esta sanción o apercibimiento, se establecen ciertos requisitos, debe estar previsto en el estatuto, y el incumplimiento que termine con esta sanción debe configurar una causa grave, ¿sí? A los fines, debe entorpecer los fines del club. La exclusión debe ser tratada por la asamblea. Esto también en el último tiempo generó mucha discusión y de hecho no está regulado en forma expresa por la normativa aplicable, pero se entiende que al ser una causa grave
los que deben, el órgano que debe resolver esta cuestión es el órgano de gobierno. Y por último debe preverse un procedimiento que garantice el derecho de defensa del asociado, ¿sí? Vamos a pasar al próximo tema. Queríamos destacar por último algunos requisitos formales y de organización del club. En primer lugar, tenemos los libros societarios. El llevado de los libros, el club debe contar con un libro de actas donde van a constar las reuniones tanto del órgano de administración como del órgano de gobierno. Debe contar con un libro de asociados, donde se anotará la nómina, los datos y toda información relativa a estos asociados. Debe contar con el libro de inventario y balances y debe contar asimismo con un libro diario, estos últimos dos relativos a cuestiones contables y administrativas. Por último, respecto de los requisitos formales y de organización, queríamos destacar algunas presentaciones periódicas que debe realizar el club. Al respecto, bueno, las presentaciones conocidas por todas las asociaciones civiles que se realizan frente al registro público, como es la designación de autoridades, aprobación de estados contables, reformas de estatuto y demás. Y un punto a tener en cuenta, bastante reciente y que por lo general se desconoce, es la obligación de cumplir con con un régimen informativo aplicable ante la Unidad de Información Financiera por donaciones recibidas por asociaciones civiles que superen el monto de 196.000 pesos en un solo acto o en actos sucesivos dentro de los 30 días. Como síntesis y para terminar esta primera parte, traté de hacerlo lo más breve posible, dado el tiempo que tenemos también. En primer lugar, queríamos remarcar que es importante, como habíamos dicho, adueñarse del estatuto de la asociación, conocer las principales fuentes de obligaciones, que son el Código Civil y Comercial, el estatuto, los reglamentos internos de existir y el reglamento correspondiente del registro público de la jurisdicción en la que se encuentre inscrito el club. Y también queríamos decir, dado los tiempos y la rapidez con la que estamos tratando estos temas, obviamente estamos a disposición desde MMP y a través de la Fundación para que realicen cualquier consulta o duda que pueda quedar con respecto a estos temas o para profundizar cualquiera de estos temas que obviamente dan para hablar muchísimo más. Dicho esto, sí pasamos ahora sí a hablar con Manfred para la segunda parte, más relacionada con responsabilidad de la asociación civil frente a determinados hechos. Bueno, muchas gracias Martín, muy clara la exposición. Muchas gracias a la Fundación River por esta invitación. Muchas gracias Teresita Tibó, Lucía de la Vega, Paz Morat por dejarnos formar parte de esta iniciativa. En el módulo que me toca a mí conversar, vamos a hablar de la responsabilidad de la asociación civil y vamos a tratar de responder aquellas preguntas vinculadas a qué ocurre si se produce un daño a una persona producto de la caída de mampostería en las instalaciones de un club, qué ocurre si un dependiente de un club agrede a otra persona dentro de las instalaciones. Como ustedes saben, en el devenir de la actividad de un club deportivo, se pueden plantear un sinnúmero de situaciones que pueden generar responsabilidad en el sentido estricto de la palabra. Estas situaciones no solo están vinculadas a la caída de una mampostería, como les comentaba, o la agresión de un empleado del club a un tercero. También genera responsabilidad el incumplimiento de las laborales, previsionales y tributarias, hasta las propias deudas provocadas por la falta de pago en tiempo y forma. Entonces, la ocurrencia de estos sucesos se traduce en deberes indemnizatorios a cargo del club como sujeto de derecho. No debemos olvidar que un club es una persona jurídica capaz de contraer derechos y obligaciones,
en donde muchas veces allí no solo se practican fútbol o actividades deportivas, sino que también tienen lugar actividades culturales, literarias o educativas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el club como persona es una persona distinta de los miembros que la conforman. Bueno, tradicionalmente la idea de responsabilidad civil se asentó sobre la idea de culpa-castigo, es decir, se asociaba el deber jurídico de reparar el reproche de una determinada conducta. Con el correr de los años, este enfoque fue mutando y se pasó a centrar en la situación de la víctima del... Es decir, desde hace unos años vamos hacia una objetivización de la responsabilidad civil, tomando como centro la víctima del evento dañoso en lugar de la conducta subjetiva del autor, ¿no? En lugar de la culpa, como vamos a ver en unos minutos, del autor. Bueno, en el slide que preparé yo hablo de este concepto de responsabilidad en 3 estadios distintos en materia de asociaciones civiles, que es lo que estamos hoy hablando. En primer lugar, vamos a hablar de la responsabilidad del club como asociación civil. Como podrán ver en el slide en pantalla, la responsabilidad del club es objetiva y concurrente. A ver, el artículo 1753 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que el principal, en este caso el club, debe responder objetivamente, esto es, por el simple hecho de serlo, por las personas que están bajo su dependencia o por las que se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el hecho dañoso, esto es importante, ocurre en ejercicio o en ocasión de las funciones encomendadas. A modo de ejemplo, el club es responsable si un voluntario realiza alguna actividad en el predio del club y lastima dolosa o culposamente, con o sin intención, a un tercero. Es importante señalar, y esto lo quiero reiterar, que para que el club sea responsable, el hecho se debe haber generado en ejercicio de esas funciones encomendadas. Para no aburrirlos con teoría y ir más a un ejemplo en donde ustedes lo puedan graficar y ver más fácilmente. Supongamos que en una determinada actividad un coordinador o el responsable de dicha actividad dispone un trato inapropiado a un voluntario o a un tercero. Entendemos en este caso que se configuraría la responsabilidad del club. O, por ejemplo, si un voluntario o dependiente de un club contacta a un donante que dejó su contacto y lo había dejado solo para ser contactado a los efectos de la donación. Contrario sensu, creemos que no es responsable el club cuando un voluntario, por ejemplo, tiene un accidente de tránsito y no está desarrollando su propia actividad. Con esto le quiero decir que es muy importante adoptar medidas para morigerar y minimizar los riesgos de daños y de esta forma responder. Y es conveniente que ustedes como administradores del club implementen sistemas o medidas para prevenir y reducir estos daños, como puede ser capacitaciones al grupo de voluntarios o personal que los acompaña en el día a día de la organización, establecer alguna suerte de procedimientos internos. Y ya para finalizar, en cuanto a responsabilidad de la asociación civil por el hecho del dependiente, solo aclarar, por si no fui claro en la exposición, que la responsabilidad, al ser objetiva, se configura casi automáticamente, es decir, el club no puede defenderse argumentando que hizo todo lo posible para que la situación dañosa no ocurriese. Es decir, si un tercero sufre un daño y acredita tanto el daño que quien lo hizo era dependiente o cumplía una función en beneficio del club y que el daño ocurrió en ejercicio u ocasión de esas funciones, el club deberá responder. En segundo lugar,
voy a hablar de la responsabilidad de la comisión directiva, de los administradores del club, quizás sea uno de los aspectos que más les interese a ustedes. Ustedes saben que los administradores para nuestra ley, de cualquier persona jurídica, ya sea una asociación civil, una sociedad comercial, debe obrar con lealtad y diligencia y no puede perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de dicha persona jurídica. En el caso, como puede suceder, sobre todo en algunas localidades del interior, de haber intereses superpuestos a los personales, dicho miembro deberá abstenerse de cualquier intervención vinculada a dicha operación. Es normal muchas veces, ustedes me entenderán, afirmaciones posesivas a una entidad civil y hasta moverse en una suerte de libertad sin límites. Ese, a mi juicio, es un error, ya que la facultad del administrador y o del mandatario no le es propia, sino por el contrario, el administrador es un representante, un mandatario, y debe rendir cuentas por sus actos. Es importante en ese sentido que nunca ustedes pierdan el norte, ¿no? Que no es otra cosa que anhelar el cumplimiento del bien público, del bien común y de perseguir los objetivos por los cuales se constituyó el club. Yo sé que muchas veces el nacimiento de estos clubes se fundamenta por la ausencia y o el abandono del sector gubernamental sobre cuestiones particulares a una comunidad. Pero tengan en cuenta que esa libertad de hacer por el prójimo no le genera que sea algo absoluto, ni mucho menos, sino que la autonomía de la voluntad debe circunscribirse al bien común público e institucional del club. Por ello, y para finalizar esto, entiendo personalmente que a diferencia de ser dueño de algo, un dirigente de un club de barrio posee, digamos, un doble mandato de representatividad, que es la causa social por la que lucha y el bien común en sí mismo. Bueno, aclarado lo anterior y que los administradores no son dueños del club, sino que son mandatarios que con su gestión buscan cumplir con las finalidades del club, hay que señalar, ya en materia de responsabilidad, que hoy nadie discute la responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores de las asociaciones civiles por los actos dolosos o culposos en que hubieran incurrido en el curso de su gestión. Como podrán ver en este slide, a diferencia de la responsabilidad del club en sí, los administradores tienen una responsabilidad ilimitada y solidaria, pero subjetiva, es decir, es necesario que exista un factor de atribución, como se llama la culpa o el dolo. En particular, el artículo 160 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que estos administradores responden en forma solidaria, ya sea frente al propio club, frente a sus miembros, frente a terceros, por los daños causados por su culpa en ejercicio o en ocasión de sus funciones, y aclara, por acción u omisión. Entonces, ya para darles alguna idea de este factor subjetivo, qué es lo que implica, qué se necesita para que se configure esta responsabilidad, podemos decir simplificadamente que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar, y comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. ¿Hasta cuándo es responsable un miembro de la comisión directiva? Este es un dato no menor. La responsabilidad del directivo se extingue por la aprobación de su gestión, renuncia o transacción resuelta por la asamblea ordinaria. Con lo cual es muy importante que cuando se aprueben los balances, se designan las nuevas autoridades, se apruebe la gestión de la comisión directiva saliente, de forma tal de dispensarla de acciones futuras en su contra. En tercer lugar, voy a hablar de la responsabilidad de los asociados. Como bien dijo Martín, en una asociación civil, en un club, hay como tres patas: una pata que es la comisión directiva, el órgano de administración,
hay un órgano de gobierno, que es la asamblea de los asociados, y luego de fiscalización, que son los revisores de cuenta. En este caso me voy a referir al grado de responsabilidad de los asociados. Con relación a su responsabilidad, los asociados tienen un grado de responsabilidad, como se imaginarán, más light o morigerado respecto al de los administradores. Ellos no responden en forma directa y subsidiaria, no responden, salvo hasta el compromiso de su cuota social o aportes comprometidos. Eso es un poco la responsabilidad de los asociados. Obviamente, todo esto que le dije tiene una excepción, que está remarcada en el slide, en el recuadro de más abajo, que es la llamada inoponibilidad de la persona jurídica, que es el artículo 144 del Código Civil y Comercial. Es una excepción bastante obvia, es decir, ustedes imaginarán que el club es constituido para cumplir determinados fines y objetivos. Si los asociados forman un club o cualquier entidad sin fines de lucro y luego violan esos fines u objetivos, es decir, lo constituyen para violar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputa a quienes a título de socios, asociados o miembros lo hicieron posible ese accionar, es decir, serán ellos quienes deberán responder en forma solidaria y limitada por los perjuicios causados. Bien, esto quiero aclararlo, es una excepción a la regla, toda vez que, como ustedes saben, la mayoría de los clubes no se constituyen con estos fines, sino que tienen un fin loable y ilícito. Dejando el capítulo de responsabilidad, y si tengo un ratito más, quería hacer algunos comentarios respecto de la celebración de contratos con terceros. Es algo que tienen que prestar mucha atención. Ustedes cuando, como miembros de una comisión directiva, celebran contratos con terceros, podemos pasar el slide, Martí, tienen que tener en cuenta básicamente tres cosas. La primera de ellas son las facultades del firmante, es decir, no cualquiera obliga a un club, ¿bien? Y tampoco cualquiera obliga al tercero con el que están contratando ustedes, ¿bien? Si es una persona física con quien están contratando es más fácil. Ahora bien, quizás ustedes contratan con un tercero, puede ser una empresa u otra asociación civil, con lo cual es muy importante revisar que quien dice firmar sea no solo esa persona, sino que también tenga las facultades para hacerlo, las facultades para obligar al tercero. Este rol generalmente lo cumple un escribano cuando el documento tiene una firma certificada, pero mi sugerencia, mi humilde sugerencia es en caso de que no intervenga un escribano y sean ustedes mismos los que tengan que analizar la documentación que respalde la personería de una persona, por favor se tomen el trabajo de hacerlo, pidiendo el estatuto, pidiendo el poder, pidiendo el acta de asamblea que lo designa esa persona presidente, entre otras. Bueno, ustedes saben que según, como le decía Martín, la naturaleza del acto, o si se quiere, para hablarlo más en concreto, el contrato que ustedes deban suscribir, la importancia de lo que deban suscribir, va a requerir la intervención de uno u otro órgano. Y como bien les adelantó Martín, la comisión directiva en principio es el órgano de administración, con lo cual cualquier acto que no implique la disposición o enajenación de un bien relevante para la asociación lo puede realizar directamente la asociación civil sin requerir la conformidad de la asamblea. Ahora bien, cuando ustedes tengan dudas, también es otro consejo práctico, es decir, es un contrato que ustedes no se sienten cómodos si lo aprueba solo la comisión directiva, siempre recurran a la asamblea, siempre en lo posible convoquen una asamblea que considere y apruebe la celebración de ese contrato. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ustedes suscriban ese contrato, tengan un respaldo mayor, es decir, no solo lo firmé porque consideraba esta comisión directiva
que era válido, no sé, firmar determinado contrato de locación, sino también que fueron los asociados quienes me dieron su ok y conformidad. Y finalmente, en el slide menciona la posibilidad de la ratificación posterior. Muchas veces la dinámica del funcionamiento de la asociación civil y del club lleva a que por cuestiones operativas no se siga este procedimiento tan prolijo que le estipulé de conciliación por parte de la comisión directiva, aprobación por parte de la asamblea, y el contrato se firme. ¿Por qué? Porque estaba la oportunidad, porque el firmante luego viajaba, por distintos motivos. Entonces, es muy, muy importante que en esos casos se proceda a la ratificación posterior. Ese es un acto que ratifica lo decidido y lo resuelto por ya sea la comisión directiva o por el firmante de un documento. Yo, si les parece, le paso la palabra a Martina, que les va a hablar de otras cuestiones igual o más interesantes, y quedo a disposición de cualquier duda que pueda surgir en virtud de mi exposición. Muchas gracias. Gracias, Manfred. Estoy desmuteando. Gracias, Manfred. Vuelvo a la presentación. Bueno, muchas gracias, Manfred, y a todos por estar acá. Vamos a conversar ahora, estos minutitos que nos quedan, sobre un poco cómo gestionar los recursos humanos que tenemos en este tipo de organizaciones, principalmente porque suele ser una preocupación los potenciales reclamos, sobre todo de orden laboral, que tienen estas organizaciones en situaciones de conflicto con personas que en algún momento son de mucha ayuda y después por alguna razón hay algún desentendimiento que generan contingencias y costos muy grandes para las organizaciones. Entonces, ahora vamos a conversar de dos situaciones y dos alternativas que tenemos principalmente, que son la de voluntariado y la de pasantías, que son muy utilizadas y que también son muy útiles porque si bien tienen cierta carga de cumplimiento de formalidades y carga administrativa, en el caso de que yo cumpla con todos esos requisitos, con esos formalismos, y luego posteriormente tenga algún reclamo de orden laboral, la organización se va a defender de esa situación y presentando todos y acreditando haber cumplido con estas formalidades. Como les decía, es la posibilidad de aplicar la ley de voluntariado. Este régimen, que es un régimen especial y está solo vigente para aquellas entidades que operen sin fin de lucro, sin importar si están organizados como asociación, fundación, incluso como sociedad. Lo que importa acá es que esa entidad no tenga un fin de lucro y que yo tenga como contraparte un voluntario, que es una persona que me presta servicios generales para la organización, pueden ser personas de administración, personas de organización, personas que ayudan en los eventos que se organicen de tanto en tanto, y esas personas actúan, por supuesto que en forma totalmente gratuita, por los servicios prestados, en forma solidaria y buscando justamente el bien común. Esta ley, que es la ley de voluntariado social, nos aclara qué tipo de actividades se consideran que ayudan al bien común o al fin social. Y entre estas actividades están las actividades deportivas, con lo cual aquellas asociaciones o entidades que no tengan fin de lucro y que tengan por objetivo el desarrollo de actividades deportivas pueden utilizar este régimen especial. ¿Qué quiere decir que yo utilizo el régimen o me adhiero a la ley de voluntariado? Bueno, que las personas que operan como voluntarios en mi organización no van a poder reclamar el pago de una remuneración por las funciones que prestan como tales, ¿sí? Los voluntarios sí tienen derecho
a el reintegro de gastos derivados del ejercicio de sus funciones. Muchas veces se les pagan o se les reintegran los gastos de transporte, o si se organiza un evento y traen, no sé, aportan materiales didácticos para carteles o alimentos, se les ayuda con algún reintegro, pero son reintegros de gastos y no una remuneración, ¿sí? Para poder adherirse como organización a este régimen, hay que cumplir principalmente 3 formalidades que son las principales. Lo primero, tengo que tener un contrato escrito y formal con esa persona que opera como voluntario. Este contrato se llama Acuerdo Básico Común del Voluntario Social. No se crean que hay que cumplir con la formalidad, pero estos acuerdos en general son documentos tipo formularios que ya están escritos y simplemente tienen que completar los datos de la persona que va a actuar como voluntario. Entonces, hay cierta carga administrativa al principio para redactarlo, que igual hay contratos modelo, pero lo importante es que después cumplan con la firma de ese contrato, ¿sí? De ese acuerdo básico. Y que lo guarden, porque esta va a ser parte de las pruebas que tienen que acompañar en el momento de que tengan algún reclamo. En segunda instancia, la organización tiene que inscribirse en un registro especial que hay para este organizaciones que reciben voluntarios. Es un registro que es nacional, que está igual en todas las jurisdicciones y que es básicamente un registro formal. No tiene costo, es una carga administrativa, presentar la documentación y el tiempo que insume, pero el registro se hace una vez y luego ya queda vigente. Y por último, tienen que contar con un libro de voluntarios. El libro de voluntarios es un libro como los libros sociales que comentaba Martín al principio, donde se cargan novedades. Se registra como si fuera un libro de empleados para los que tienen experiencia, se cargan las altas, las bajas y algunas novedades que pueden haber. La ley no me dice con qué periodicidad yo tengo que cargar esas novedades. Se entiende que debería ser dentro de un plazo razonable de que ocurre esta novedad. En general, en la práctica, lo que hacen las organizaciones es que se organizan periódicamente. Por ejemplo, una vez por mes, una vez cada 15 días, bueno, se cargan todas las novedades de ese periodo y es una forma de mantener actualizado, ¿sí? Como les decía, los voluntarios no tienen derecho a una remuneración, sí al reintegro de los gastos. Y algunos aspectos que tienen que tener en cuenta también para la práctica, para quienes desean incorporar voluntarios, es que es importante tener el registro de altas y bajas, como les decía recién en el libro de voluntarios, que los voluntarios pueden solicitar una identificación de su desempeño como tales. Esto se usa mucho cuando hay eventos fuera de las instalaciones propias de la asociación, ¿no? Entonces es una forma de voluntario de presentarse ante terceros, de tener como alguna carta ante el público en general, o se ven muchos también tal vez no sea el caso de ustedes, pero en organizaciones que recaudan fondos en la vía pública y demás, necesita el voluntario poder identificarse. Y por último, la organización, a requerimiento del voluntario, tiene la obligación de extender certificados de las funciones prestadas. En Argentina no es tan común que exista algún tipo de reconocimiento, pero en otros países pasa que las personas que realizan trabajo voluntario tienen, no sé, mayor puntaje en determinados concursos o necesitan acreditar tiempo de voluntariado para determinadas profesiones y demás, con lo cual solo tienen que saber que si se los piden, es obligación de la organización emitirlo. El certificado igual es un certificado muy sencillo que refiere quién es la persona, que es voluntario, desde qué fecha, o que fue voluntario si es que ya no presta servicios para la organización, desde qué fecha y qué tareas. No hay ningún requisito formal, pero medianamente debería contener esa información. Y bueno, de la relación de empleados y de prestación de servicios lo dejamos para otro momento. En términos generales todos entendemos estos conceptos, pero sí quiero conversar con ustedes
la figura del pasante porque en actividades deportivas se utiliza mucho. Sobre todo para la gente que está terminando sus estudios de profesorado. Las organizaciones pueden contratar como pasantes a aquellas personas que estén justamente desarrollando algún tipo de actividad educativa, un curso, una carrera como tal, y que necesiten practicar los conocimientos que están adquiriendo en ese programas de estudios en la organización. Acá lo que es importante que tienen que saber es que la actividad que desarrollen en la organización tiene que ser consistente con la naturaleza del estudio. O sea, una persona que estudia educación física, sería raro que desarrolle en la organización como pasante asistencia en temas de sistemas, por ejemplo. O viceversa, una persona que estudia sistemas que actúe como pasante, pero dando clases de tenis, fútbol, de cualquier deporte. Tienen que ser consistentes. Por supuesto que hay un montón de grises, pero es importante que haya o que exista esa consistencia entre el programa de estudios y las tareas desarrolladas. Como les decía, existen ciertas formalidades porque la pasantía es un régimen que es extraordinario y que se sale de lo que son las normas generales sobre derecho del trabajo. Entonces, ¿quiénes pueden recibir pasantes? Bueno, aquellas organizaciones que tengan por lo menos un empleado. Existen organizaciones que no tienen empleados porque toda su organización administrativa se organiza con voluntarios y con miembros de los órganos de administración que comentó Martín. Si no tienen ningún empleado registrado, no van a poder recibir pasantes, ¿sí? Esto es una disposición del Ministerio de Trabajo y por lo tanto no van a poder, digamos, a quien registren como pasante, en verdad va a ser considerado un empleado en relación de dependencia que tiene otras consideraciones y otro tratamiento totalmente distinto. Ahora, asumamos que la organización tiene un empleado, entonces, por lo tanto, puede contratar pasantes. Bueno, en ese caso necesitan formalizar un convenio escrito con la entidad educativa donde el pasante está desarrollando su programa de estudios y después un acuerdo particular con ese pasante que justamente exprese que es el vínculo, se trata de una pasantía, ¿sí? Los pasantes, a diferencia de los voluntarios, sí tienen derecho a una remuneración, pero esa compensación es una suma no remunerativa. Quiere decir que lo que se gasta en esa persona, él lo recibe neto, completo, y asimismo que la organización no va a tener que realizar contribuciones adicionales. Lo último para decirles, sepan que las pasantías tienen un plazo mínimo de 2 meses, no podría tener una pasantía para un evento en particular, sino que tiene por lo menos que durar 2 meses y tiene un plazo máximo que es de 1 año. El plazo máximo de 1 año se puede extender por 6 meses más, pero transcurridos esos 18 meses ya no es posible extender. Vendrá otro pasante, ¿sí? Por renovar el pasante, pero esa misma persona no va a poder seguir prestando sus funciones bajo esa categoría. Podría también ser contratada como empleado, pero bajo la categoría de pasante ya no puede continuar. Entiendo que estamos en tiempo. No sé si hay... Quedan 5 minutos. Muchas gracias. Ahí está viendo que Martín estaba contestando algunas preguntas que estaban haciendo. No sé si quedó por contestar, creo que quedó alguna dando vueltas por ahí. Alguna que hacía Cristian Parea sobre el voluntario social, si hay un límite en lo que respecta a la carga horaria o ese acuerdo de las partes. Sí, son 20 horas máximo por semana. Perfecto. A ver, contesto alguna más. Yo estaba tratando de ir en orden. Ivana Mujica, pregunta si sirve una reunión con asociados en vez de una asamblea para dar a conocer estos contratos. Lo cierto es que lo que va a tener validez o lo que va a servir para deslindar cualquier cuestión en materia de responsabilidad es una asamblea celebrada con las formalidades que imponga el estatuto.
Como les comentábamos antes, a veces es muy útil usar la figura de la ratificación. Esto es, si iban a, ¿no? Si pueden llegar a algún tipo de acuerdo respecto de la celebración de ese contrato, de una ratificación posterior por la Asamblea, porque los requisitos impuestos para la convocatoria no les dan tiempo para firmar ese contrato, lo pueden hacer de esa manera. Esto es, celebrar el contrato asegurándose que la Asamblea con posterioridad va a ratificar esa celebración. A ver, ¿alguno más? Después de Ivana, preguntaba si no le contestaste. Habíamos visto una más por acá. Hay una pregunta, perdón, si el voluntario social tiene límite en la carga horaria. No, el voluntario social no. El que tiene límite es el pasante. Perfecto. Buenísimo. Yo creo que están todas contestadas ya. A las que vos fuiste contestando en el chat y las que contestaron ahora, creo que ya estamos. Bueno, les agradecemos mucho por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias Martina, gracias Martín y gracias Manfred. Creo que han quedado muchas cosas resueltas, muchas dudas despejadas, así que les agradecemos mucho por su tiempo. A Muchas ustedes y a gracias, un disposición de placer todos para acompañarnos. Gracias a ustedes y al resto también por acompañarnos. Los invitamos ahora a pasar al escenario, que vamos a tener una charla sobre el fútbol infantil femenino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.